Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Conversapanics, episodio número 1, que es un ciclo de charlas pandémicas que voy a tener con personas que me interesan para hablar de temas que nos afectan directamente o indirectamente o que nos pueden servir para pensar un poco lo que nos está pasando en la cuarentena pandemia. El primer episodio es una entrevista a mi hermana Sofía Gugiari, psicoanalista, actriz, artista, poeta, ensayista, amiga, hermana, etcétera, muchas más cosas. Es muy especial para mí que ella haya sido la primera invitada a este ciclo. Así que bueno, ahí vamos con la entrevista que le hice esta mañana a mi hermana Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Oh, bien, todo bien, vos. Bien, acá estamos, che, en Qué cuarentena. bueno, Qué bueno, me todo bien. En encanta. cuarentena. En cuarentena, amo la cuarentena, me encanta. Bueno, escúchame, vamos a empezar esta entrevista que tiene que Dale, me ver con el tema de encanta. la angustia. La Genial, estoy angustia re contenta con esto. genera alegría, ¿no? El tema, Sí, está a bueno. mí me hace bien. ¿No? Yo A digo mí me angustia, por ejemplo, y hace pum, ya estoy para arriba. bien. Mira, Eh, bueno, la primera pregunta tiene que ver con angustia y procesos creativos. Angustia y creatividad, no quiero decir para no pensar la palabra creatividad cerca de lo que hace el marketing por ahí o ese tipo de prácticas de la creatividad. Tampoco digo procesos creativos, artísticos, perdón, para no estar como limitado a los artistas, pero procesos creativos en general. Relaciones que se te pueden ocurrir entre angustia y procesos creativos. ¿Es bueno, causa necesaria? ¿Tenés que estar angustiado para poder crear? Cuando creás te produce angustia. ¿Qué pensás sobre esto? bien. En principio, me gustaría enmarcar algo del concepto de angustia, no enmarcarlo, sino decir que es a qué me voy a referir cuando hablo de angustia, para que se entienda que la manera en que lo voy a decir también puede ser agarrado de muchas maneras. A mí me parece que se puede entender la angustia, porque no es lo mismo la angustia desde la filosofía, del psicoanálisis, desde el conductismo, de la psiquiatría, desde la biología, no sé, como que me parece a mí que la angustia es la manera que tenemos de nombrar aquello, experiencia por fuera de todo sentido. Una experiencia que es inatrapable para el sentido de la razón, para la maquinaria de pensamientos y de significantes y de significaciones, y que entonces es vivida de una manera muy traumática. O sea, es causa o consecuencia, digamos, de algo traumático, pero es muy incómoda, es muy horrorosa justamente por lo inatrapable, y que ante todo, como dice Lacan en el seminario 10, es un afecto. No soy muy lacaniana, pero voy, o sí, pero digo, lo tomo a modo de caja de herramientas, ¿no? Me parece que es un afecto y por lo tanto no es algo reprimido. Está en el cuerpo, es puro cuerpo. La angustia es puro cuerpo. Y sin ser una propulsora de la angustia, porque hay angustias y angustias, hay angustias que son necesarias elaborar, hay angustias que son necesarias de rodear y de poder elaborar para poder seguir viviendo, porque hay angustias que producen que la vida de sujetos se vuelvan invivibles. Hay angustias no que son necesarias, sino que son propias de los procesos creativos. Si la angustia es aquello que está por fuera del sujeto, que está por fuera de lo razonable y de lo entendible, y un proceso creativo implica justamente romper lo dado, romper los sentidos, meterse, como diría Deleuze, se dice que el proceso creativo es un desierto, que hay que meterse en el desierto para producir, en el desierto de sentido. Che, no sé nada, no entiendo nada, ¿dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Eso es muy angustiante, eso es producto también de un proceso creativo, y que me parece que es como el que quiere celeste que le cueste, diría, como sin poner la exigencia por delante, sino que si bien es muy incómoda la angustia y es vivida para más que nada las culturas occidentales, el occidente y la angustia no tienen una buena relación, porque justamente la angustia es todo lo que el occidente no puede entender. Entonces me parece que es entendible que alguien esté en un proceso creativo, sea un proceso artístico, sea un proceso creativo de la vida misma, ¿no? Tomar una decisión o, es un proceso creativo. Muchas veces para mí
el análisis, el proceso analítico de alguien, es justamente un proceso creativo, porque es que ese sujeto se vuelve responsable de producir y de crear una vida para ese sujeto. Entonces, la angustia a veces, no sé si es necesaria para producir, pero es muy probable que si uno crea algo, germina algo nuevo, o sea, lo nunca antes visto, germina una vida totalmente nueva para ese sujeto, se va a angustiar. Y que muchas veces la angustia es causa de deseo, que la angustia es brújula para producir vidas novedosas, y que diría diría más que nada como quizás tenemos tan mala relación con la angustia que se nos vuelve insoportable. Pero esto es lo importante, que si la angustia se entiende como aquello inatrapable por el sentido, y el proceso creativo se entiende como un proceso en donde los sentidos justamente entran en proceso de crisis, de desestabilización, de desterritorialización, se entiende que están totalmente conectadas en este punto. Claro. Son necesarias, son consecuencias, me parece, de un proceso creativo. Vos cuando estás angustiada, ¿tenés alguna receta que decís, cuando estoy angustiada y quiero salir de la angustia de una manera concreta y rápida, ¿hacés algo? ¿Tenés algún método o alguna acción o serie de acciones que tenés guardadas en el bolsillo como una herramienta que solés usar para poder vivir mejor con esa angustia? ¿Solés tener algún método o algo así? Sí, te diría dos cosas. Tengo dos métodos. Hay un método que está en el bolsillo, en mi cabeza, pero cuando yo estoy angustiada, no hay mucho que me saque. Porque, a ver, justamente la angustia es este punto de encuentro con lo real también, como diría Lacan. O sea, lo real, todo aquello, fuera del sujeto, fuera del sentido. Entonces, si bien tengo, que ahora te voy a decir, para serte sincera, cuando estoy angustiada, estoy angustiada. Y me encuentro con lo horroroso de la angustia. Sí, como hay angustias y hay cosas que angustian, no es lo mismo la angustia porque por un desamparo íntimo y propio que porque estoy viendo un proceso creativo justamente o porque me separé de mi pareja. Son distintas angustias. Utilizaré mis herramientas para salir de la angustia de distintas maneras. Por eso digo, conectarme con las cosas, por ejemplo, escribir me saca de la angustia, bailar me saca de la angustia, pero esto es en la medida que bailar, quiero decir, sola acá, por ejemplo, en momentos de cuarentena he estado muy angustiada por el encierro, por la sensación de fin de mundo, por la pandemia, por la inexperiencia inatrapable que estamos viviendo, y ponía música. Pero quizás eso es cuando estoy ya saliendo de la angustia. O sea, los métodos que utilizo para salir de la angustia es cuando estoy menos angustiada. Por eso digo, para no... Y con respecto a la pandemia, para la gente que nos está escuchando, ¿querés decir algo a nivel, alguna reflexión que pueda servir? Porque hay gente que está muy angustiada, ¿viste? Ahora, o sea, hay gente que está muy mal. ¿Y crees que hay alguna cosa que podamos decir en términos de llevar alguna palabra, no sé si decir tranquilizadora, pero útil, interesante, productiva, como algo que pueda hacer que este proceso se sobrelleve mejor o que sirva de oportunidad para un proceso de transformación? No sé, ¿se te ocurre decir algo al respecto de lo que nos está produciendo la pandemia hoy que para la gente que está seguramente escuchando que está en cuarentena? Hay una pandemia. Es como si no te angustia la pandemia. O sea, quiero decir, hay una pandemia. Hay un virus que la medicina occidental hegemónica dijo que es una pandemia, lo nombra de una manera epidemiológica para nombrar un acontecimiento. Y entonces la vida, organizada de una manera también, se dispuso para evitar esto. Me parece que también que hay algo que angustia, que es un fenómeno mundial. ¿Qué fue algo que ocurrió acá? Vos decías, ay, bueno, voy a mirar una pelotudez en Europa, y en Europa poniendo como vimos que a todos nos pasaba de la misma manera por todos lados. Entonces eso también me parece que produjo una especie de sin salida. Che, pará, en todos lados está pasando lo mismo y no hay salida, ¿no? Como la sensación, la angustia produce una sensación de encierro,
de que no hay salida porque al no haber sentido también, y la vida te estaba demostrando que tampoco se acotó las posibilidades de salir de la angustia. Ahora, sí me parece, esto fue la manera que yo entendí que también que me calmaba, que esto también es parte de la vida. Qué error haber creído que nosotros, o nosotras, o nosotros, gobernábamos todo el tiempo nuestra vida con la razón y con los actos que hacíamos. Esto es parte de la vida. Y a mí me gusta pensar, y ahí también vuelvo que tiene que haber una posición política y ética, política entendido como entendido vitalmente, no un partido político, que esto para mí necesariamente tiene que ser una oportunidad, porque nos confronta con lo distinto. Y para mí, confrontarme con lo distinto es siempre una oportunidad. ¿Para qué? Para pensar y para producir vidas más vivibles para todos, todas y todes. Porque esa es mi manera de pensar la vida. Y si lo vivo como una oportunidad, hay algo de la angustia que es esa. Yo creo que no solamente nos angustió la pandemia, nos angustia el encierro, nos angustia un discurso medio fin de mundista, como una sensación de ¡ay, se viene la catástrofe, lo catastrófico! Pero también me parece que nos angustió la detención. Y la detención no es inhibición, la detención es parte del movimiento. La detención es como, para, un segundito, quédate ahí un segundo. Deja de hacer lo que estabas haciendo antes. Deja de hacer, pero que no hago nada. No, quizás vas a hacer otras cosas. Estoy pidiendo que te detengas. No es lo que nos pidieron a nosotros, es lo que yo pienso para mí. A mí la detención de lo que estaba haciendo antes me llevó a producir cosas que no estaba pudiendo producir antes. Sin que el optimismo nos vuelva ciegos o ciegas o ciegues, porque puede pasar a veces, puede ser una oportunidad. Por lo menos, aunque sea un instante para pensar en otra cosa y después volver a hacer lo mismo boludez de siempre. No estoy diciendo que el mundo va a cambiar, sino que me parece, uno, que esto tiene límite, que no se viene el fin del mundo, que es una pandemia, que produjo desestabilización y desterritorialización, pero que esto es momentáneo y vamos a salir. El tema es que no vamos a salir al mundo de antes, vamos a un mundo nuevo y tenemos que estar, como dice Soli Rolnik, también aptos para esa nueva transformación. Tenemos que saber que si, como creo que ya lo habíamos hablado, que si el curso del río se encuentra inhibido por una razón externa, tenemos que encontrar la manera de que ese río siga fluyendo. No de la mejor manera, no de la manera ideal que creíamos, sino de otra, distinta, novedosa. Y esto quizás a veces es angustiante, pero también es la posibilidad y la oportunidad de pensar lo novedoso. Porque tampoco que la vida de antes de la pandemia estaba tan buena. Y esto es lo que a mí me sorprende. Estoy angustiada ahora, y antes no estábamos angustiados. Angustiados. Es una mierda. O sea, yo no sé cómo... ¿no? Como que hay algo de eso también, como estoy angustiada ahora, y antes no. Vamos con otra pregunta. Ahora me gustaría saber qué pensás sobre relaciones entre angustia y política. O sea, por un lado, bueno, pienso que la política también implica procesos creativos, ¿no? ¿Por qué no? También se podría pensar desde ahí. Pero la política en particular, como experiencia subjetiva, como la experiencia de la política, lo que la política nos genera subjetivamente, ¿qué relación puede tener con procesos de angustia? Como, no sé, por ahí es medio difícil la pregunta, pero ¿se te ocurre alguna relación para pensar? Sí, en verdad, o sea, vuelvo con esto, sí, yo quiero decir todas. Depende cómo nos relacionemos con la política. La política tendría en sentido amplio, ¿no? Esto que decís, procesos, obviamente que la política que se ejerce en el Congreso o en el Ejecutivo toca nuestras vidas. Bueno, si hay una ley de identidad de género, toca la vida de un montón de gente. Entonces, es en sentido amplio y en sentido estricto también, ¿no? O por lo menos aquellos que creemos que la política cambia la vida de la gente, digamos. Yo creo que toda en la vida que está dentro de parte de la vida, como me digas, la angustia y la vida tienen una relación toda. O sea, puede ser que la vida sea tomar mate, mirar el cielo y no estar angustiado, puede ser que la vida sea angustiante. Yo así considero la política. Vuelvo con esto, ¿no? Sin estigmatizar la angustia, porque esto es el tema, que la angustia está tan estigmatizada y tan patologizada
que siempre se piensa como algo malo, ¿no? Como pasó la otra vez con esta periodista que le pregunta a Alberto, más allá de las contestaciones de Alberto, ¿no? Digamos, que podría haber aprovechado haber dicho sí, tiene todo que ver la política con la angustia, pero él dijo que no, pero bueno, no importa, que le dijo así como, bueno, no hablamos de la angustia acá, ¿cómo no estamos hablando de que esta medida política nos angustia? Hay un montón de medidas políticas que pueden beneficiar y que pueden angustiar. Angustiante es eso. Que me parece que Alberto en esa respuesta a la periodista le responde desde un lugar que es el presidente, que es una institución del Estado, como decir, al Estado no le corresponde el tema de la angustia. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Que sí, es sí. una concepción de la política que existe, más todavía donde él se para en un lugar de padre y es como si fuera que dice, bueno, pero acá no les permito, no da la posibilidad de la angustia como una especie de, también un padre que cierra esa posibilidad y que ejerce una especie de, mira, como si te dijera que en el canon tradicional de la familia, como si el padre dijera, ese es un tema para hablar con tu mamá. De la angustia, de las emociones, habla con mamá. Acá se habla de la ley. Angustiante es eso. Como si Alberto dijera, eso no pertenece a este Claro. ámbito. ¿No? Bueno, no sé. sí, es que justamente hay algo de eso que quería decir esto que dijiste, ¿no? Como las emociones, la mujer o el lugar de la madre, el hombre el lado de la ley. La política macho, la política que no se ocupa de los afectos y la política que sí se ocupa de los afectos. En relación a lo que dijiste, Alberto, por un lado, sí, concuerdo. También hay algo de, como había dicho en la anterior pregunta, hay muchos tipos de angustia, ¿no? Esa pregunta también se puede pensar como, bueno, una cosa es angustia al encierro y a la imposibilidad de que de una vida, y que la vida esté inhibida, ¿no? Como no podemos salir a hacer cosas, tenemos los chicos encerrados, y también angustia quedarse sin agua, y también angustia no estar haciendo cuarentena, justamente porque no podés y porque vivís hacinado. Entonces, pensar que la categoría de la angustia es una categoría solamente universal, de un sujeto universal, también me parece que invisibiliza la multiplicidad de vidas, que la angustia de la persona encerrada no es la misma angustia de esta referenta política Ramona, que no pudieron hacer cuarentena. Como bueno, es como eso por un lado. Y lo otro, en términos de lo que dijiste de la ley y los afectos, que el feminismo habla mucho de esto, ¿no? Cómo la política occidental, la política de los estados-nación, la política que se funde a partir de los primeros tratados de los derechos humanos, excluye el afecto. Porque el afecto era algo del ámbito de lo privado, de la mujer, que quedaba en lo que respecta a los maridos y las esposas. Y hay el ámbito doméstico. ¿Cómo? Como al ámbito doméstico, digo, ¿no? Claro, siempre, o sea, no soy una teórica del tema, ni mucho menos, pero los fundadores un poco del pensamiento moderno, del Estado moderno, como Rousseau, siempre dejaron en claro que la política tenía que ser algo del orden de una sociedad que había trascendido lo doméstico y el afecto. Y para mí, lo más interesante de la política es el afecto, es cuando cambia la vida de las personas, es cuando toca la afectividad, es cuando produce alegría o malestar, porque justamente los malestares que siempre fueron patologizados o encerrados o domestizados, o bueno, tomar la pastillita porque es un problema tuyo, volver político el malestar, abre el campo de juego de la política, como, che, esta angustia quizás no es algo tuyo, ¿no? Acá no hay una estructura que hace que vos te angusties, o un problema singular o individual que hace que vos te angusties. Quizás esta angustia, este malestar es político. Es político en tanto que tiene que ver con tu posición en la existencia, tu posición en la vida. Y la posición en la vida no solamente está marcada por una posición en relación al goce, como el psicoanálisis, sino también en si tenés o no casa, en si tu marido te caga trompada o no te caga trompada, en si tus amigas te hablan o no te hablan, digamos, no sé cómo. Claro. A mí me gusta pensar la política que está
unida a la angustia, en tanto la angustia es un afecto. Y la política de los afectos, la política que hace que... Como la angustia ahí es una especie de puente, como lo estás expresando, entre la macropolítica y la micropolítica, ¿no? Está bueno eso, como que atraviesa ambas Claro, esferas. y eso me parece, ahí me parece que los feminismos o el feminismo más primario, ¿no? El primero que empieza a hacer esta pregunta de, che, ¿por qué quedó excluido dos esferas? ¿Qué pasó acá? Y en cada esfera hay como un conjunto de conceptos y de cosas que tienen que pasar, ¿no? Lo doméstico, la esfera de los afectos, y en la política, la esfera de la ley, ¿no? El padre, la mujer, todo lo binario, ¿no? Claro. Y me parece que ese puente nos ayuda ese puente está dado por romper eso y por generar insumisión de esos dos conjuntos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué relaciones crees que puede haber, si es que encontrás algunas relaciones posibles, entre angustia y espiritualidad? Pero quiero poner la palabra espiritualidad en un sentido muy libre que vos quieras elegir, porque entiendo que es un tema que cada uno lo puede ver de su forma de vista particular. Incluso hay personas que no rechazarían esta palabra de plano y simplemente dirían no tengo ninguna relación con nada que se le parezca a esta palabra. Pero bueno, me pareció que podía estar bueno si le encontrás algún sentido que te interese sobre espiritualidad, si encontrás alguna relación interesante ahí para pensar. Siendo la angustia también algo que da esa experiencia vivida, que es lo inatrapable, lo inentendible y lo fuera de la razón, quizás hay bastante que ver entre la espiritualidad y la angustia, en tantos es eso que no entra en un dispositivo de la razón occidental, digamos, ¿no? Para que yo lo pueda atender, el espíritu como fuerza vital, como esa fuerza cósmica que me une con la vida, con la biosfera, con el cosmos, con el viento, todo eso también que, como veníamos hablando antes, quizás el occidente también deja de lado, porque que la angustia no tenga nada que ver con la espiritualidad es una manera de ver muy occidental la angustia. Sí creo que en la angustia, como ese momento de no sentido, el no sentido también, hay experiencias angustiantes. O sea, la angustia es caída de sentido, pero también puede ser dada por un acontecimiento. No siempre la caída de sentido se da porque nosotros estamos buscando que se caiga el sentido, sino un acontecimiento traumático. Un acontecimiento traumático es aquel que uno no puede darle sentido. Alguien se muere delante mío. Quedás como totalmente fuera del sentido. Sea la razón por la que sea, la angustia al arrojarnos fuera de la razón o arrojarnos por fuera de los sentidos dados, se conecta con la espiritualidad en tanto se conecta con otra cosa que no es la razón. Como que la espiritualidad también puede ser un lugar de la fuera del sujeto, si se lo vive de cierta manera, digamos, ¿no? Claro, yo creo que hay una espiritualidad, esto también, bueno, soy muy solirolnikiana, es como esta, Solirolnik habla de una espiritualidad neoliberal, ¿no? No lo dice así, pero ¿no? Como la espiritualidad, la producción del mercado que le expropió la potencia de la espiritualidad a quizás movimientos que sí creían que el espíritu podía ser, o pensar la espiritualidad como algo subversivo, el mercado le expropió esa potencia y se la apropia. Entonces tenemos quizás como movimientos que hablan de la espiritualidad, que consumen la espiritualidad y que viven la espiritualidad de una manera neoliberal. Quiero decir, relacionarse con la espiritualidad a modo de tapar la angustia. Si hay algo que lo puedo unir ahora es que el espíritu, en tanto fuera del sujeto, puede pensar en el espíritu o vivir la experiencia de la espiritualidad, en tanto fuera del sujeto, puede conectar con algo de la angustia, en tanto la angustia también es un fuera del sujeto. Las próximas dos preguntas las voy a unir y voy a armar una tríada de palabras que va a ser angustia, porque un poco de alguna manera ya hemos hablado de esto, pero por ahí querés darle algún cierre más o agregar algún elemento sobre esto, que sería
angustia y las otras dos palabras son cuerpo y vida. Y también está la cuestión médica, la cuestión biológica, la cuestión de la relación del cuerpo como una fisicalidad y como una entidad biológica, o también que a veces nos genera cuestiones por las cuales vamos al médico, digamos, que es el que se ocupa de nuestro cuerpo físico, de nuestra cultura. ¿Cuál es ahí una relación posible? Y por otro lado, la vida, entendida por ahí, si querés, desde lo biológico o no, o también puede ser la vida como el querer vivir, como la vida vivible, la vida que queremos vivir. Si se te ocurren algunas relaciones acá que quieras mencionar sobre la angustia como potenciador o elemento que se relaciona con esto. Hay angustias que potencian, hay angustias que son causa de deseo, hay angustias que son brújula, que son, bueno, por acá, y hay angustias que son innecesarias. Y hay angustias que son productos de desamparo y que no es necesario hurgar ahí, podríamos decir, y que no, la idea no es potenciar esa angustia, sino al revés, poder darle un marco o poder llenar de palabras o darle algún tipo de sentido justamente para que esa angustia merme. Hay desamparos que son estructurales, ¿no? En el psicoanálisis se piensa como una falta estructural de esa. Y hay desamparos que no son estructurales, que son parte de la vida. Entonces no siempre el sujeto o la persona hace con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Con este discurso psicoanalítico como, bueno, la posición del sujeto es la posición del cuerpo con lo que goza ese cuerpo. Y eso está dado por la falta estructural. Así que en todo caso siempre el sujeto ahí decide. Sí, a veces decide y a veces hay desamparos que no tienen, faltas, desamparos, traumas que no tienen que ver con la vida, tienen que ver con la vida misma en tanto que son cosas que pasan en la vida, pero no tienen que ver con lo estructural o con el nacimiento o con ser humano, que tienen que ver con vivencias traumáticas que uno vivió, punto. O sea, si viviste en una casa en donde tu mamá tenía cáncer y se murió y vos la viste fallecer, viviste en una casa en donde tu papá abusaba de vos, esas son experiencias que no tienen que ver con que tienen que ver con lo humano, pero que son experiencias traumáticas y desamparos ejercidos por personas sobre otras personas. La angustia, una de las aristas que dije al principio, se puede pensar como consecuencia de la relación con el propio cuerpo. El psicoanálisis piensa que el goce es la relación con el cuerpo, digamos, también. No todo goce, y el psicoanálisis, es bueno o produce bienestar. Hay goces que producen angustia. Pero no todo goce es producto de una relación individual con el propio cuerpo, ¿no? Como que hay cuerpos que se angustian, más entendiendo que la angustia es un afecto y que el afecto es producto del cuerpo, que hay angustias que tienen que ver con la vida que se ha vivido y que no tiene tanto que ver con una culpa, esto es mi culpa y es porque yo hice tal cosa, sino que la vida los ha desprovisto, los ha arrojado a lugares en donde que son lugares angustiantes, que son lugares desamparantes. Yo creo que lo único que tenemos en la existencia es el cuerpo. Después es el cuerpo en tanto que se afecta, es el cuerpo en tanto que produce afectos, es el cuerpo en tanto que se relaciona con otros cuerpos y entonces produce afectividades tristes o afectividades alegres. Entonces vuelvo con esto de que me parece que angustia, cuerpo y vida tienen todo que ver porque es una misma cosa. Y la angustia no entendida como algo malo ni patologizada, sino como el afecto que queda, afecto, consecuencia de no estar dándole sentido a todo. También el cuerpo se angustia porque se confronta con lo desamparante, con lo invivible, con lo traumático. El cuerpo se angustia porque se confronta con su deseo, con su potencia. El cuerpo se angustia porque se confronta con su existencia, ni con algo traumático ni con lo traumático, con la existencia. Digo, en este punto, la vida es cuerpo, el cuerpo es puro afecto, y la angustia al ser afecto me parece que tienen todo que ver. Que las relaciones que se dan entre estas cosas son análisis en relación a saberes, y que ahí sí hay una posición política y de mi parte, que es, bueno, elijo los saberes que me ayudan a pensar relaciones, que me hagan vivir una vida ética.
Y así terminó la entrevista que le hice a Sofi esta mañana. Espero que la hayan disfrutado. Va a haber más entrevistas como estas a partir de ahora, seguramente una por semana. Así que con distintos temas. Así que bueno, si les gustó, pueden compartir el video, suscribirse al canal y nos vemos la próxima.